cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada al entrenamiento jurídico de abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial para que se perfeccionen jurídicamente, conociendo cómo existen, cuáles son y cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, al ser un conocimiento necesario para que se sepa cómo cumplir con el derecho en relación con la inteligencia artificial y por ende los abogados entrenados por nosotros, bien sean abogados individualmente entrenados o equipos de abogados, son capaces de manejar jurídicamente cualquier asunto jurídico relacionado con la inteligencia artificial, tanto a nivel preventivo y propiamente a nivel del cumplimiento del derecho desde el inicio, en cuanto a la inteligencia artificial presente en una relación jurídica, como en cuanto al cumplimiento del derecho ante un incumplimiento que exista el derecho frente a una inteligencia artificial en relación con una inteligencia artificial, es decir, a nivel correctivo. Y por eso pueden manejar jurídicamente, gestionar jurídicamente cualquier asunto con diligencia jurídica, con claridad sobre la forma de ser diligentes jurídicamente, es decir, sobre la manera de actuar con validez jurídica, es decir, cumpliendo con el derecho, es decir, siendo efectivos jurídicamente, contundentes jurídicamente, eficaces jurídicamente, basados en la seguridad jurídica en relación con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré precisamente cómo se cumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Y es que si no se conoce qué es el derecho, es decir, si no está claro el todo de lo definido en el derecho, qué es el todo de lo definido en el todo del derecho, no es claro el derecho y por ende no es una solución, no es algo que permita conocer cómo existe el bien en relación con lo definido en él. Es decir, que no existe claridad sobre cómo existen y por ende cómo aplican, cómo proceden, cómo se deben cumplir, cómo se deben aplicar, cómo se deben ejercer, cómo se ejercen los derechos y deberes en general y en este tema en relación con la inteligencia artificial. Y por esa razón, lo primero que se debe hacer es organizar el derecho. No podemos seguir haciendo afirmaciones sobre algunos puntos del derecho sin tener claridad sobre su todo. Y por ende sin tener claridad sobre la forma del derecho, es decir, sobre la forma de los derechos y deberes. Por eso hay que tener claridad sobre las partes y el todo del derecho, es decir, sobre las partes y el todo de los derechos y deberes, es decir, sobre las partes y el todo de cada uno de los derechos y deberes para así tener claridad sobre qué son los derechos y deberes, es decir, en general sobre qué es el derecho y por ende qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican. Y frente a la inteligencia artificial, basta con saber ello y aplicarlo a la medida de cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial para saber cómo se debe cumplir con el derecho frente a ello. Y si se aplica el conocimiento, si se aplica esta claridad, existe el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en la relación jurídica donde se cumple con el derecho, donde se ha cumplido con el derecho y sea una inteligencia artificial la que exista dentro de ella, es decir, y sea una relación jurídica que incluya una inteligencia artificial y sea una relación jurídica que incluya inteligencia artificial. Por esa razón, lo determinante es conocer el fundamento jurídico, el deber ser jurídico, el fundamento del derecho, es decir, las características de los derechos y deberes, el conjunto de fundamentos jurídicos, de elementos del derecho, para así saber y propiamente tener claro, aclarar, tener claro cómo existen los derechos y deberes, qué son los derechos y deberes y propiamente la forma de los derechos y deberes, tener claros los derechos y deberes. Por esa razón, el cumplimiento del derecho existe cuando esto se aplica a la medida de cada relación jurídica, en este tema, que incluya inteligencia artificial a la medida de cada relación jurídica, a la medida del todo del hecho, es decir, a la medida del todo del hecho de la forma de la existencia de cada relación jurídica que incluya inteligencia artificial, a la medida de cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial que contenga, que tenga inteligencia artificial, y esto se aplica, por ende, a la medida de cómo cada quien exista, cómo cada ser humano exista en cada relación jurídica que incluya inteligencia artificial. Y propiamente aplica, es decir, los derechos y deberes aplican, es decir, el derecho aplica, procede, existe, con base en la forma en la cual exista cada persona que participe, que existe, que esté presente, que exista en cada relación jurídica en este tema que incluya una inteligencia artificial, en cada relación jurídica que tenga una inteligencia artificial, donde esté presente inteligencia artificial porque los derechos y deberes los tienen las personas, personas que pueden ser naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos de carne y hueso, seres humanos como tal, individualmente considerados, o personas jurídicas, personas morales, es decir, organizaciones del sector público o privado.
ubicadas en el lugar donde estén ubicadas según cómo exista la respectiva relación jurídica, es decir, según cómo existan los hechos y propiamente el todo del hecho creado por el resultado de la unión de cada uno de los hechos existentes en relación con la forma en la cual exista, es decir, en relación con la forma de la existencia de la respectiva relación jurídica. Y por esa razón se debe conocer cómo le aplican a cada persona los derechos y deberes a la medida como cada persona existe en cada relación jurídica que incluye inteligencia artificial y si cada persona, y propiamente si cada ser humano relacionado con cada persona, relacionado con la forma de la existencia de cada persona, cumple con los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada ser humano, a cada quien, le apliquen los derechos y deberes con base en la forma en la cual cada ser humano exista, bien sea frente a su persona como persona natural, como ser humano, o frente a su persona como representante de la persona organizacional, de la organización de la cual es parte y propiamente en relación con la cual existe como su representante en lo que dependa de cada ser humano, aplica los derechos y deberes, existe el cumplimiento del derecho. Y propiamente para que esto quede claro, se trata de que cada ser humano aplique tanto sus derechos y deberes como ser humano, individualmente como ser humano, con base en la forma en la cual le apliquen según la forma en la cual exista humanamente, con base en la forma en la cual exista su ser humano, a la medida como exista cada relación jurídica que incluye inteligencia artificial, como cuando cada ser humano cumple, es decir, aplica los derechos y deberes en su condición de representante de la respectiva y propiamente de cada persona organizacional, de cada persona natural, cada persona jurídica, en relación con el hecho de su existencia en el cual cada ser humano sea su representante, esté vinculado de alguna forma válida jurídicamente, de una forma válida jurídicamente con dicha persona y por ende la represente válidamente en lo que dependa de su perfil como persona vinculada a dicha persona organizacional, es decir, en lo que dependa de su condición jurídica de representante de la persona organizacional y propiamente en lo que como tal su actuación esté o sea propiamente parte y propiamente una representación de esa persona moral, es decir, jurídica, de esa organización. Aplica los derechos y deberes. Entonces, ahí en ese caso, el ser humano aplica los derechos y deberes tanto de su persona natural, física, humana, como de su carácter de representante de cada persona organizacional, de cada persona jurídica, de cada persona moral, en relación con la cual exista como representante en lo que dentro de la respectiva relación jurídica involucrada sea representante, no en lo que no sea, por supuesto, porque en esos casos estará desactuando como persona natural, física, humana, como persona humana individualmente considerada, como ser humano. Entonces, si cada ser humano aplica los derechos y deberes frente a cada persona relacionada con él o propiamente frente a lo que dependa de él, como representante de cada persona, incluido como el representante de su propia persona natural, de su persona humana, existe validez jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho, porque existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en dicha relación jurídica y por ende, cuando en la relación jurídica existe inteligencia artificial y cada ser humano cumple con los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen, con base en la cual y propiamente con base en la forma en la cual exista su ser humano y las organizaciones vinculadas con él como representante de ellas, en lo que dependa de él, en lo que sea parte de él como representante de dichas organizaciones, es decir, en la parte en la cual él representa a las organizaciones, en cuanto a esa parte, existe el cumplimiento del derecho, porque el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes solo existe cuando cada quien en cada relación jurídica, es decir, cuando cada quien en una relación jurídica, cuando cada quien en la relación jurídica aplica los derechos y deberes, ya que todo está conectado, es interdependiente, se interrelaciona, está relacionado, está conectado, y por ende el goce de un derecho solo existe si a la vez se gozan, o propiamente si se gozan los demás derechos y cumplen los demás deberes y propiamente todos los deberes. Es decir, existe el deber de gozar de los derechos, ese es un deber también. Por eso digo que si a la vez se cumplen los demás deberes, porque a la vez se está cumpliendo el deber propio de gozar de los derechos, pero propiamente para que esto quede claro, solo es posible que exista el cumplimiento del derecho si cada ser humano goza de sus derechos y cumple con sus deberes a la medida de cada relación jurídica y por ende solo es posible el cumplimiento del derecho si existe el goce de cada derecho y cumplimiento de cada deber a la medida de cómo existan, procedan, deban cumplirse con base en la forma en la cual exista cada relación jurídica en este tema, cada relación jurídica que incluya inteligencia artificial. Y por eso, en definitiva, las normas, cada norma, se cumple a la medida de cada relación jurídica y por ende, en definitiva, las normas existen
a la medida de cada relación jurídica, porque su dimensionamiento, su contenido y por ende alcance, depende de cómo se manifiesten, de cómo su forma exista, se dimensione, se exprese, aplique, proceda, exista frente a cada relación jurídica, con base en la forma en la cual exista cada relación jurídica. Por eso la norma, por supuesto, tiene elementos objetivos, generales, universales, transversales, abstractos, pero su forma específica, o sea, la norma como tal, se especifica es a la medida de la relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica. Entonces, la norma en definitiva existe a la medida. Cada norma en definitiva existe a la medida de cada relación jurídica, a la medida de la relación jurídica. Y por eso se trata de descifrar el contenido de cada norma, de tener claro el contenido de cada norma y propiamente de tener clara cada norma, de conocer cada norma y el todo de la norma, es decir, el todo del derecho creado por el resultado de la unión de cada una de las normas existentes que vayan existiendo, que existan. Y con base en tener claro ello, se sabe cómo existen, es decir, cómo aplican, cómo proceden los derechos y deberes a la medida de la respectiva relación jurídica. Por eso la norma existe a la medida de cada relación jurídica y los derechos y deberes existen y por ende aplican, se deben aplicar a la medida de cada relación jurídica, a la medida de cómo cada quien exista y propiamente a la medida de cómo cada persona exista, persona como ser humano y persona como organización, en cada relación jurídica, en este tema, en cada relación jurídica que incluya inteligencia artificial. Y por eso es determinante que se conozca el fundamento jurídico, es decir, el conjunto de características y propiamente el todo de la característica del derecho, es decir, que se conozcan las características de los derechos y deberes para que se tengan claros, para que se tengan claros los derechos y deberes y en cada caso lo que será suficiente, lo que es suficiente es que apliquen los derechos y deberes, es decir, que se apliquen las características de los derechos y deberes a la medida y la forma en la cual procedan, apliquen por ende, específicamente la medida de cada relación jurídica que incluye inteligencia artificial y así existe el cumplimiento del derecho. Es decir, basta es con que se conozcan los derechos y deberes y esto es lo suficiente que se debe aplicar, esto es lo que se debe aplicar propiamente para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, eficacia jurídica, es decir, seguridad jurídica, es decir, validez jurídica, es decir, diligencia jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Entonces, en Juridia, los abogados y equipos de abogados que se entrenan con nosotros son capaces de manejar jurídicamente cualquier asunto, cualquier relación jurídica relacionada con la inteligencia artificial. Por eso es un conocimiento universal, porque están perfeccionándose y propiamente obteniendo la claridad sobre el derecho, del derecho, de la forma del derecho, es decir, de la forma de los derechos y deberes, y podrán aplicar ello en cualquier situación jurídica relacionada con la inteligencia artificial. Eso es lo suficiente y propiamente lo determinante para que exista el cumplimiento del derecho. Por eso es necesario que los abogados tengan claro el derecho, es decir, tengan claro los derechos y deberes, y eso es lo suficiente y propiamente lo necesario que deben aplicar, eso es lo que deben aplicar, es decir, deben aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica donde existan como abogados y a la vez son capaces de aclararle a los demás que se relacionen con ellos como abogados a la medida de cómo exista cada situación relacionada con ello, sobre cómo los demás deben aplicar el derecho, es decir, los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y, en general, será capaz de aclarar, de tener claro cómo existe el cumplimiento del derecho en cada relación jurídica donde exista la inteligencia artificial. Bien sea una relación jurídica que existe con base en el cumplimiento del derecho, que es el ideal del derecho, porque es la única forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, o bien sea en relación con el incumplimiento del derecho que exista en cuanto a una inteligencia artificial, en relación con una inteligencia artificial, frente a una inteligencia artificial, y en ese caso ya no existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes porque precisamente se ha afectado el goce de los derechos y propiamente es inexistente desde que se incumple con el derecho el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, pero de todas maneras son capaces de manejar esa situación de una forma válida, es decir, cumpliendo los derechos y deberes en lo relacionado con la forma en la cual procedan, aplican, existan los derechos y deberes frente a cada quien relacionado con ello para manejar dicho conflicto, dicho asunto, dicha situación de una forma válida jurídicamente. E incluso esto deja claro que aunque las partes de una relación jurídica se puedan autorregular, puedan autodefinir, autodecidir
válidamente, si existe un conocimiento válido, cómo existen, cómo aplican, cómo van a ejercer, y propiamente cómo ejercen, cómo aplican sus derechos y deberes, cómo cumplen sus derechos y deberes a la medida de la relación jurídica, esto no significa que no exista un daño cuando se deje de gozar de un derecho y por ende de cumplir con los deberes. Y en general cuando se dejan de gozar los derechos y cumplir los deberes, porque como todo está conectado, cuando, como ya lo vimos, cuando se afecta un derecho, cuando propiamente deja de gozarse un derecho, esto significa que esto propiamente supone, implica y propiamente esto es la falta del goce de todos los derechos. Esto significa la falta del goce de todos los derechos y por ende el incumplimiento de todos los deberes. Y por esa razón, incluso en ese caso, existe daño, aunque se diga que se quiso autorregular inclusive renunciando a ciertos derechos o incluso a todos los derechos según el caso y deberes, aunque en ese caso no podría existir ello porque de todas maneras, como mínimo existe la libertad, el derecho a la libertad al ejercerse para decidir ello y al estar actuando dentro de esa relación jurídica basada en ese deseo con base en la libertad. Entonces, aunque se desee que nunca se tenga ningún derecho y deber, al menos se ejerce como mínimo la libertad para desarrollar y propiamente aplicar el efecto de ese deseo. Entonces, bueno, aunque se intente no tener ningún derecho y propiamente, aunque se trate de renunciar y propiamente se renuncian unos derechos y si es el caso de deberes según lo que se autorregule, esto no implica que no existan daños. Entonces, incluso en ese caso, aunque se demuestre que no se afectó y propiamente que no se dejó de gozar de un derecho y cumplir con un deber y propiamente de gozar de los derechos y deberes aplicables en dicha relación jurídica, esto no significa que no exista daño. Por eso es que aún en ese caso, el abogado formado, entrenado, capacitado y propiamente que ha obtenido nuestro conocimiento, entrenado jurídicamente por nosotros, perfeccionado jurídicamente por Juridia, en Juridia, mediante Juridia, es capaz de manejar ello con validez jurídica y por ende resolverá el conflicto relacionado con ese daño y según el caso relacionado con los derechos y deberes cuyo ejercicio se afectó, que dejaron de aplicarse de una forma válida, es decir, eficaz, es decir, diligente, es decir, efectiva jurídicamente. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro perfil empresarial, conozcan nuestro entrenamiento jurídico para abogados y equipos de abogados mediante conversaciones jurídicas universales en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.